Episodio número 3106. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 30 de abril. Todo lo que tenga que hacer en abril, hágalo hoy, que es el último día de este cuarto mes del año. Y oye la frase que nos ocupa hoy, que está en mi colección, mi libreta, con estas frases, una frase poderosa. Esta es original de Joseph Addison. La lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Tremendo. En breve, más del autor de esta genialidad y mi comentario. Gracias por preferirnos. Omar Medina les acompaña. Estudio sistemático de la Biblia. ¡Hey! Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno, mi gente. En esta poderosa lección 5, las naciones, segunda parte. Hoy, algo de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Aquella expresión de entre la tierra y el mar. ¿Qué les parece? Bien, esta frase de que la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo es original de Joseph Addison. Fue un escritor político británico, vivió entre 1672 y 1719. Desde 1672 a 1719, Joseph Addison. La lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Todos sabemos los múltiples beneficios que da el ejercicio al cuerpo, ¿verdad? Así también hay beneficio a la mente cuando uno toma tiempo y crea el hábito de la lectura. Obviamente depende de la lectura, ¿no? Pero estamos hablando de la lectura que edifica, de la lectura que instruye, que motiva. A mí siempre me ha gustado aprender de libros, siempre he sido de lectura, no siempre fue así, obviamente. En mi adolescencia tomé ese hábito para conocer, para entender, para poder enseñar a otros. De eso se trata. Hoy día, pues las personas están muy expuestas a un constante bombardeo de información, con esto de las redes sociales, con esto de la internet y las series de Netflix y demás. Y esto es una cosa terrible. Entonces uno tiene que enfocarse a dedicar tiempo a qué es lo que va a edificar tu mente. ¿Tú entiendes? Porque es a lo que uno se dedica en cuanto a las cosas que tú dejas que ocupen tu mente. ¿Tú entiendes? En la lectura, en la música que tú escuchas, en las conversaciones que tú sostienes. Y yo lo que noto es que hay mucha distracción para que las personas se desvíen del estudio de la Escritura. Y a propósito de citas poderosas que he recomendado en estos días, oye, esta es del libro El conflicto de los siglos. Oye, qué cita tan poderosa. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán presa fácil de sus ataques, o serán vencidos por sus ataques, como dice otra edición de este libro. De aquí que invente cuanta estratagema o cuanta estrategia le sea posible para mantener las mentes distraídas. Con esto del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 33, las acechanzas del enemigo, conflicto de los siglos, en la edición que consulto,
Es la página 510, párrafo 3, pero está dentro del capítulo 33, las acechanzas del enemigo. O sea, el diablo sabe bien que si logra descuidarnos de la oración, del estudio de la Biblia, seremos presa fácil de sus ataques. De ahí que inventa cuanta estrategia le sea posible para mantener las mentes distraídas. Soy de la idea de seguir motivando a la gente al estudio diario de la Biblia, a la lectura de la Biblia. Porque si bien, como dice la frase, la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia hace bien a otro componente de nuestra naturaleza. Además de ser seres cognitivos, o sea, de lo que tiene que ver con la mente, que es el ser humano, nosotros también somos entes espirituales, o sea, hay un componente así como en nosotros, así como lo físico, lo mental o cognitivo, el aspecto social, tú sabes, somos seres sociales, hay un aspecto espiritual que no debe descuidarse. Y siento que en estos días hay muchas distracciones, muchas posiciones, y te dice lo otro, aquel dice lo otro, y que la iglesia esto, y que el pastor aquello, y que esta posición teológica era así antes, pero que ahora no es así, que aquel está equivocado y que el otro también. O sea, hay un montón de bombardeo en ese sentido. Afiánzate en el Señor y en tu propia conciencia, porque después de todo esto se trata de qué tú decides creer. Yo he decidido creer esto. ¿Ve? He ejercido mi derecho a creer y mi derecho a disentir y a abrazar mi fe adventista en este caso y la unidad de mi iglesia y todo, porque me he identificado con esto. Y es un derecho que tengo, como el derecho que tiene cualquiera de opinar diferente y de criticar, condenar, señalar lo que quieran hacer. Pero he decidido, junto a la gente que me sigue de cerca aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, a enfocarnos en estos estudios, en estos temas. No un ratito, 15, 10 minutos y que una vez a la semana, no, esto es diario, diario. Ojalá y sea una hora completa para ser realmente edificados con el mensaje de la palabra. Cuando uno vaya a la iglesia el sábado a hacer el comentario esto como el repaso de la lección, todos participemos y todos aportemos lo que aprendimos. Sería interesante. Bien, para hoy tengo este tema de entre la tierra y el mar, dentro de esta lección 5, las naciones, segunda parte. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Qué grande eres entre nosotros, oh Señor. Muchas gracias por tu palabra, por este tiempo que nos concedes para estudiarla, para leerla, para aprender de estos mensajes, para entenderlo de forma tal que también lo podamos enseñar a los demás. Gracias, oh Señor, por este tiempo. Disponemos nuestro corazón para ser instruidos por la presencia de tu Santo Espíritu. Dirígenos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, respecto a esto de entre la tierra y el mar, las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparecen juntos en la profecía bíblica. Simbólicamente, cuando se yuxtaponen la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza la tierra. ¿Ok? Esto es de un libro titulado Los Santos Sellados y la Tribulación. Simposio sobre Apocalipsis. Fue una edición escrita por Frank Holbrook y publicado en 2010 por APIA o IATPA, como se llama ahora. APIA era Asociación Publicadora Interamericana, ahora es IATPA, en su nombre en inglés original, que es Inter-American Division Publishing Association, IATPA, por sus siglas en inglés. Según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios,
mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 12, 15 y 16. Oye esto, mi hermano. Apocalipsis 12, 15 y 16, que dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, 15 y 16. Y esta otra cita de Apocalipsis 13. Bueno, en el versículo 1 que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, subía del mar, ¿verdad? La vio subir del mar. Muy interesante el comentario que hace en breve Humberto acerca de esto. Entonces, en el versículo 11, cuando comienza la descripción de la segunda bestia, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tremendo. Sobre la base de la idea anterior que hemos dicho del cielo y la tierra, observa la vinculación, el enlace que existe entre el agua y la tierra, y cómo se utilizan ambos símbolos y qué pueden enseñarnos acerca de cómo entender la profecía. O sea, en esa primera cita de Apocalipsis 12, aquí yo escribí: la serpiente, Satanás, que arroja tras la mujer la agitación e inestabilidad de las naciones y todo lo arrollador del orgullo humano de los pueblos, pero la tierra tragó eso y Dios proveyó para la mujer. Tremendo, para la iglesia. Muy bien. En el caso de Apocalipsis 1 y 2 ya son textos más conocidos, las bestias que suben del mar y de la tierra respectivamente. Observa que el dragón utiliza el agua para perseguir la mujer, la iglesia. Como hemos visto, el agua suele simbolizar en la profecía a los gobiernos mundanos, así como también la agitación y el caos que a menudo los acompañan. Esto significa que Satanás usó a las masas empujadas por sus líderes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de gran parte de la historia de la iglesia. Además, en el caso nuestro como adventistas, hemos entendido que Apocalipsis 12:16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa y al Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? Tú sabes esa historia, ¿verdad? De los peregrinos que desde Inglaterra se embarcaron en el Mayflower, 1620, y llegaron a Norteamérica, a lo que más tarde iba a ser conocido como Estados Unidos de Norteamérica. Muy interesante esa historia, el Mayflower y la historia de los peregrinos. Ellos buscaban un estado sin rey y una iglesia sin papa. Un estado sin rey y una iglesia sin papa. 1620. No fue sino hasta 1776 cuando estas tierras de Norteamérica pues se independizaron de Inglaterra. Y entonces basaron su gobierno en los principios del respeto a la libertad de conciencia, la libertad de cultos, y seguir con esta idea de no tener una iglesia con papa, ni que fuera una monarquía, un estado sin rey. Muy bueno, muy bonita esa historia, es preciosa. Para el que quiere más información sobre esto, como puse aquí a los apuntes al final, para una información adicional pueden leer el capítulo Estados Unidos en la profecía.
Es el capítulo 26 del libro El conflicto de los siglos. Capítulo 26. En la edición en español. En inglés es el capítulo 25. Sí, porque alguien me dijo, mira, hermano, le quitaron un capítulo, el conflicto de los siglos. Yo, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Sí, que fueron los jesuitas, que alguien hizo esto, ¿qué pasó? Yo, no. ¿De qué usted me está hablando? Sí, que el conflicto de los siglos en inglés son 42 capítulos, en español son 43, en inglés son 42. Yo, oh. Sí, entonces eso quiere decir que fulano, yo, hermano, ¿usted conoce esa historia? No, pero me contaron que yo vi en YouTube, pero ¿que vio qué? Señores, la ignorancia es una cosa que no se puede con eso prácticamente. Resulta que en español son 43 capítulos que tiene el libro El conflicto de los siglos. Por eso el capítulo 26 en la edición en español es este. El Estados Unidos en la profecía en inglés es el capítulo 25. Porque en inglés el capítulo 13 titulado La Reforma en España no existe en inglés. Eso fue puesto solamente en la edición en español. El capítulo 13 que se titula La Reforma en España, el conflicto de los siglos, el despertar en España o la reforma en España. En inglés no existe. De hecho, fue preparado por gente que conocía de la reforma en España en aquellos años, y cuando se hizo la edición en español, con la misma autorización de Elena G. de White y los que la representaban ya también en sus escritos, pues autorizaron que en español se pusiera ese capítulo 13, el despertar en España. No sé si hay alguna edición en inglés, yo puedo leer inglés, pero estos libros prefiero leerlos en español, pero no sé si habrán hecho alguna edición que tenga ese capítulo, pero originalmente no estaba el capítulo 13, ese capítulo titulado El despertar o la reforma en España. Entonces, en el capítulo 26, en español, El conflicto de los siglos, tienen ese capítulo titulado Los Estados Unidos en la profecía. Precioso, ahí no hay desperdicio de ningún tipo. Además, los adventistas hemos entendido esto de Apocalipsis 12, ¿verdad? Que se refiere a esa migración de los creyentes perseguidos en Europa, representados por aquel grupo especial. ¿Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento? O sea, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. ¿Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero? Dice que tiene apariencia de cordero, más tarde voz de dragón. Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo veían, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos y provenientes de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia, semejante a un cordero, hablará un día como un dragón. Estados Unidos, durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Tremendo, tremendo. Qué impactante saber esto, conocer esto. Bueno, y esto se obtiene leyendo, señores, estudiando, indagando, investigando. Ahora voy a hacer un comentario aquí de que, como dije el otro día, el que busca razones para dudar va a encontrar muchas razones para dudar. El que busca razones para creer va a encontrar muchas razones para creer. En todo eso juega, como dije al principio, tu libertad de conciencia. O sea, tú eres libre de tú creer lo que tú quieras creer. Nosotros somos libres de eso, de escoger lo que querramos escoger para nuestra vida. Lo que uno no es libre es como de alterar las consecuencias de nuestras decisiones. A mí o a ningún ser humano tú tienes que darle explicación. No, yo decidí esto porque yo investigué y esto es lo mejor. Y eso prepárate para darle esa cuenta a Dios. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuál fue la motivación que te llevó a ti a hacer eso? Porque
No es un secreto para nadie que muchas de esas motivaciones tienden al disgusto, al odio, a la rebelión, a que no me saludaron el sábado de la iglesia, me salí, ahora voy a hablar en contra de la iglesia. O sea, ese tipo de cosas que la gente hace. Y entonces, no, yo investigué y entonces no es así como hemos creído y nos engañaron todo el tiempo. Entonces hay gente que publica esas cosas por YouTube y otros, qué sé yo, ilusos que los siguen y tienen miles y miles de visualizaciones esos videos y yo digo, pero ven acá, ¿y esto en qué edifica? ¿Y a quién edifica? Tú ves. Anyway, vamos a escuchar a uno que siempre edifica, el Super Humberto. Viene con un comentario aquí de lo que significa esto de las profecías de Apocalipsis 13. Esas prácticas explicaciones sobre Apocalipsis 13 que nos trae el Super Humberto. Adelante, líder. Lo que he de tratar este miércoles, y es la lección titulado Entre la tierra y el mar, harán unos 7, 8 meses que hice un avance de esa introducción. Cuando abro el Apocalipsis en el capítulo 13, el versículo 1, puedo leer: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Aquella vez hacía una, digamos nosotros, una corrección, si no era una especie de poner los puntos sobre la I, sobre lo que el texto en sí dice. Recuerde que dice me paré, como si fuera, como es lo mismo que si dijera y yo me paré. Pues no es cierto, mejor dicho, y él se paró. No fui yo el que me puso en pie, no, es el dragón el que se puso en pie. El dragón es que se pone sobre la arena del mar. Hay traductores y comentaristas que hacen de esta frase un versículo aparte y la insertan como el versículo final del Apocalipsis 12. Es cierto que la frase tiene una conexión con este capítulo 13, pero también está estrechamente vinculada con lo que estamos tratando. Se describe cómo el dragón lleva a cabo su plan de guerra, cómo el dominio superior, el demonio superior de Milton en el paraíso perdido, se para en la orilla del mar y convoca a sus legiones. Cuando leemos el libro primero del paraíso perdido de Milton, hay otra forma de guerra. 2 monstruos, uno que se distingue por su poder más brutal y el otro por uno más sutil, se alzan en este orden. De la bestia y la soberanía que antes solo ejercía la Roma imperial, la tenemos ahora transferida y dividida en otros 10 reinos. Pero el imperio romano no se dividió en 10 reinos hasta después de convertirse al cristianismo. Aunque las cabezas habían perdido sus coronas, aún conservaban los nombres de blasfemia. En todas sus cabezas, en todas sus formas de gobierno, Roma seguía siendo culpable de idolatría y de blasfemia. La Roma imperial fue llamada y se deleitó en ser llamada la ciudad eterna, la ciudad celestial, la diosa de la tierra, la diosa. Y tenía sus templos y altares con inciensos y sacrificios ofreciéndosele a ella. Y como la Roma papal también se ha arrogado para sí mismo títulos y honores divinos, como el caso de Inocencio III, quien en el año de su entronación en 1198 se autoproclama el mismo vicario del Hijo de Dios, siendo el primer papa en tomar tal atrevimiento. Está en nosotros discernir el significado de esa profecía, pero la historia es muy clara. Súper clara, profesor, nuestro asesor teológico desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias, Super Humberto, y gracias a Linda Isabel, que todavía el contrato se mantiene, que nos permite que su marido, el Super Humberto, pues nos dedique este tiempo. Siempre al punto, siempre oportuno, un francotirador de las palabras.
Ese es el Humberto, un francotirador aquí del pensamiento. Muy bien, mi gente. Bueno, no había más nada que agregar. Voy a cerrar aquí con un último minuto. Otra vez con este énfasis que estoy haciendo en estudiar la Biblia, mi gente, volver a la Escritura. Yo felicito al que lo puede hacer esto en 10 o 15 minutos. Se agarran el folleto, leen y no hacen un comentario adicional. Fantástico, una bonita obra. O el que lo hace una vez a la semana, está muy bien. Pero yo siento que esto debe ser diario, no menos de una hora. O sea, diario, este tiempo que le dedicamos al estudio de la Escritura. Usted mismo se pone a pensar, o sea, lo más importante para nosotros no es lo que nosotros decimos que es más importante. Lo más importante para nosotros es a lo que le dedicamos el mejor tiempo. Y tú solito te puedes dar esa respuesta. ¿A qué tú le dedicas tu mejor tiempo? ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Tremendo, poderoso. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, esa relación que existe esa correlación que existe entre el cielo y la tierra y cuando habla de entre la tierra y el mar, de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, y esto que hemos aprendido de este capítulo 26 de Estados Unidos en la profecía en el libro El conflicto de los siglos. ¿De dónde tú crees que el diablo le tiene tanto odio a ese libro? El diablo, hay muchas personas que dicen, no, ese libro, que un plagio, que aquí, que allí, que allá y que lo otro. Y tú ves que se han vuelto como obsesionados con esa idea. Y ese libro aporta tanta luz. Mañana les voy a hacer un comentario, porque ya vi el tiempo. Sí, ya el tiempo se me termina hoy, pero mañana voy a comenzar con un testimonio muy bonito de que alguien que adquirió ese libro y lo ayudó muchísimo a entender la historia y lo demás. Pero el diablo le tiene un odio terrible al conflicto de los siglos. El diablo y muchos de sus seguidores. Pero un odio, como si lo pueden reunir todo y quemarlo, lo quemarían. Pero ese libro se ha seguido publicando, ese libro ha seguido siendo de mucha ayuda. Yo lo estoy publicando en estos días. Tengo desde hace años, desde que llegué a este país hace 15 años, el propósito de grabarlo en mi voz. Y se me ha dificultado eso. Apenas tengo el prólogo, la introducción, capítulo 1, que es el capítulo que está sonando en estos días ahí en mi canal de WhatsApp, ahí lo pueden encontrar, que es un capítulo largo, dura 1 hora y 9 minutos. El destino del mundo predicho. Capítulo 1 del conflicto de los siglos. Y tengo el capítulo 2, que será para la próxima semana. Ojalá y encuentre de verdad dedicarme a esto. Si ustedes me preguntaran cuál es mi mayor anhelo es dedicarme totalmente a esto. Sentarme a hacer audiolibros, contenidos, que ese sea mi trabajo, ¿no? Full time. 8, 9, 10 horas al día produciendo cosas. Yo lo haría con mucho gusto. Pero obviamente uno tiene que trabajar y ganar dinero por otro lado. Pero lamentaría mucho que mi voz ya se apague o que me pase algo, me enferme, me muera o algo y no haber cumplido ese propósito de dedicarme plenamente a eso. De verdad que oren por eso. Yo no dejo de orar. Yo no dejo de orar por ese propósito. Vamos a orar, por cierto, ahora. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, aquí estamos en tu presencia, gozándonos en ti. Gracias, Señor, por la luz de tu palabra, porque hay tantas cosas lindas que uno conoce y vuelve a repasar y vuelve a conocer de lo que significan estos mensajes para el tiempo en el que vivimos. Gracias, oh Señor, por esta libertad que tú nos concedes de hablar estas cosas, los medios que tú has provisto para llegar a muchas personas. Gracias porque nuestros oyentes se mantienen identificados con este ministerio, orando cada día, con ese propósito de que podamos continuar produciendo estos contenidos, estos audios de bendición que lleguen a miles y miles de personas y que todos seamos edificados en este conocimiento de tu palabra.
Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, profetizar de nuevo. En el contenido de esta poderosa lección 5, las naciones, segunda parte. Bien, recuerden nuestro contacto vía WhatsApp. Estamos promoviendo todo este contenido, lo tengo en mi canal de WhatsApp. Mucha gente que quiere los apuntes de la lección o que quieren saber de lo que estamos haciendo conjunto al Señor a puesta de sol. Estos son contenidos que estoy publicando, la recepción, la despedida de sábado, citas, imágenes, videos. Hay muchas cosas que están saliendo en mi canal de WhatsApp. Así que anímese, vaya al canal. Si no sabe cómo llegar hasta ahí, pues puede contactarme vía WhatsApp de manera privada y con gusto le voy a indicar. Mi número de WhatsApp es +1, por aquí de ser de Estados Unidos, +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. E integrarse con sus contribuciones a nuestro ministerio. Le hemos quitado la publicidad a esto, no hay anuncios en estos programas. El canal se ha detenido, obviamente no era que producía tanto tampoco gran dinero, pero sí se ha detenido totalmente el crecimiento en monetización, por lo que hemos dado este paso contando con Dios en primer lugar y con la gente que se identifique con nosotros y pueda hacer su aporte a lo que hacemos aquí en Estudio Sistemático de la Biblia. ¿Qué les parece? Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale. Hay paz.